Reporte 100. Liz Ileana Rodríguez Gámez es profesora investigadora en el Colegio de Sonora y le agradezco que esté con nosotros esta mañana. Economista. Liz Ileana, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida. Buenos días, Juan Carlos. Pues aquí de nuevo cuenta, muchas gracias por la invitación. Gracias, Marco Antonio Córdoba, vicepresidente del Colegio de Economistas de Sonora. Marco, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, Juan Carlos, muchas gracias por la invitación, un gusto estar contigo y con tu auditorio. Sí, dice el presidente, no es control de precios, es un acuerdo voluntario, es una alianza para homologar precios, y que al estilo Rubén Aguilar, ¿qué es lo que quiso decir el presidente, Liz Ileana? Yo creo que el presidente, como lo dijo en varias ocasiones durante la conferencia de esta mañana, se trata precisamente de un acuerdo entre el sector empresarial, básicamente. Aquí hay que recordar que, a diferencia de la historia de acuerdos que tenemos en México en los 80s y en los 90s, pues no se está incluyendo la parte del consumo a través de los trabajadores o de otras organizaciones en este sentido. Entonces, como él mismo lo dice, es un programa, es un conjunto de acciones, tanto de diferentes programas que ya se estaban llevando a cabo al interior de la Administración Federal, y el reforzamiento de estos programas, además también como ya la política que tenemos para contener de alguna manera los incrementos en los precios de los combustibles, que ya funciona, y de alguna manera sentar también a la mesa a los productores, a los comercializadores, a las empresas que básicamente ofertan algún producto de la canasta básica, para acordar que al menos en el resto del año no se produzcan incrementos sustantivos en los principales productos. Entonces creo que en este sentido es muy valioso que se trata de combatir la inflación no solo con políticas monetarias, que son las que se han implementado a través de las medidas del Banco de México de incrementar la tasa de interés, sino también ahora con la política fiscal. Y como él lo ha dicho, ¿no? La fuente de los ingresos por los cuales se va a financiar esta serie de estrategias o se van a reforzar los programas que ya se están llevando a cabo, algunos de ellos desde inicios del sexenio, pues va a ser precisamente con el excedente petrolero y con los recursos adicionales, ¿no? Entonces creo que es interesante ver cómo este tipo de políticas van a contribuir a que la inflación baje. Evidentemente no va a solucionar el problema, pero creo que es una medida muy rescatable y muy pertinente además en estos momentos. Sí, son 24 productos que entran en este acuerdo. Estos 24 productos ya los hemos enlistado: maíz, frijol, arroz, leche, aceite, huevo, tortilla, atún, sardina, pan de caja, azúcar morena, bistec de res, jitomate, limón, cebolla, chiles y jalapeños, dos enlistados de manera distinta. Manzana, naranja, zanahoria, pollo entero, chuleta de puerco, jabón de tocador, papel higiénico. Marco Antonio, ¿qué significa esto de que van a homologar precios? Que si yo voy a Ley por 1 kilo de frijol, o voy a Súper del Norte por 1 kilo de frijol, o voy al Taste por 1 kilo de frijol, o voy a Soriana o a Walmart, ¿va a costar lo mismo? Bueno, ¿eso significa? Es parte del programa, ¿no? Sí. El programa se trata que que dentro de estos 24 productos, en un principio, se trata de reducir en un 20%, ¿no?, el precio de estos productos, y que en el sentido de homologar, si es por ejemplo, el litro de aceite, hablan del litro de aceite de canola o de maíz de 940 mililitros, pues homologar, ¿no? Es decir, que tenga un mismo precio. ¿Va a estar igual en todas partes? Que tenga. Se supone, ¿sí? Se supone que tendría un precio similar. ¿O un tope? Pues ¿no es tope? No se habla de tope, necesitaríamos ver el programa y ver si se habla de un precio máximo. Sí. Ahorita no tenemos el programa aquí a la mano, se habla de precios de homologar, y cuando hablamos de precios de homologar es un precio similar, ¿no? Entonces, es decir, que el precio, por ejemplo, del litro de aceite sea similar en la tienda A y en la tienda B, ¿no? Y en este caso, aceite, ahí lo señalan, aceite de maíz o aceite de canola, ¿no? Sí. No de otra marca, es lo que se estaría buscando, ¿no? Sí, se buscaría entonces un precio similar en estos productos, en todos los proveedores, en todos los distribuidores.
es lo que yo creo que en la mayoría de los distribuidores es lo que se está buscando, ¿no? Sí. Una alianza con productores, con distribuidores, con comercializadores, ¿no? Y que entren en la mayoría. Sí, entonces, y a nivel nacional. Sí, esto significa que bajan los supermercados, los comerciantes, los productores, los distribuidores, su margen de ganancia, se están comprometiendo a bajar su margen de ganancia para poder homologar un precio. Creo que más que comprometerse a reducir su margen de ganancia, el gobierno les está ofreciendo una serie de apoyos precisamente para que las empresas tengan un mayor margen y que ese aumento en los costos de producción que tienen las empresas no se traslade al consumidor a través de precios. Entonces, en ese sentido, el presidente ha hablado de que más que disminuir margen de ganancia es darle a las empresas un mayor margen para que puedan manejar sus costos y que no necesariamente eso se traslade a un aumento de precios, ¿no? Y además es importante señalar que cuando hablamos de canasta básica, estamos hablando de productos genéricos, ¿no? Sí. Entonces, es importante también comentarle a la audiencia que aunque estemos refiriéndonos al aceite o a la leche en términos genéricos, pues obviamente hay una variedad de marcas y que es importante aquí recalcar que en la medida en que el presidente o se está sentando al sector empresarial en esto, pues estaría de alguna manera controlando la inflación, incluso no solo en la canasta básica, sino en algunos otros productos más fuera de esta etiqueta de productos genéricos, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, el presidente, Bimbo. Claro, el pan Bimbo, el presidente también mencionaba la cuestión del costo del papel higiénico, ¿no? Sí. Como ya se había llegado a un acuerdo con la compañía Procter & Gamble. Y incluso daban a conocer cómo a partir de este anuncio, por ejemplo, de este acuerdo, ya los precios internacionales del arroz habían bajado 3% en esta mañana, ¿no? Entonces creo que en ese sentido es un aspecto positivo. Se va a controlar de alguna manera que los precios no se incrementen de manera tan rápida, pero sin duda vamos a seguir viendo incrementos, ¿no? Sí, me pasan aquí, por ejemplo, el domingo pasado, aceite Nutrioli, 57 pesos la botella, no veo cuál cantidad tiene la botella, pero bueno, la misma botella, esto es ¿en qué tienda? A ver, es en Walmart. Y luego el mismo aceite Nutrioli, la misma botella, bueno, cuesta 44 en ley. O sea, 57 en una tienda y 44 en ley. Vamos a ver de 800 mililitros, de 800 mililitros. Por ejemplo, vamos a suponer que este aceite Nutrioli está en este acuerdo. ¿Qué va a pasar con este precio si en un lugar está en 57 y en otro está en 44.90? El aceite. El aceite. Pues irlo a comprar donde está más barato, ¿no? Sí. O sea, también aquí está la lógica del consumidor, pues, o sea, sí. hay que investigar. Ahora, mira, este programa son 16 medidas, Juan. El que está anunciando el gobierno federal, en conjunto con las empresas, son 16 medidas agrupadas en 4 rubros. Sí. El primero, incentivar la oferta, incentivar la producción. Señalaba, incrementar la producción de granos en más de 5 millones, ¿sí? En más de 5 millones de toneladas. Eso también tiene por ahí apoyar, ¿no? con fertilizantes. Eso estaría incrementando pues la cosecha, la producción de granos, sobre todo más en el mediano plazo, ¿no? Porque es un poco complicado habilitar cosechas de maíz, de trigo, de arroz, no es en el corto plazo. También hablaba de disminución de costos de distribución, ¿no? Sobre todo ahí de peajes, ¿no? Que es otro de los factores que estarían ahí contribuyendo, que es un costo asociado, ¿no? Que tienen las empresas, y bueno, es otro de los elementos que estaría impulsando el gobierno federal. También disminución ahí de aranceles, sobre todo en 21 productos, ¿sí? También es otro de los factores que estaría ahí contribuyendo. Y bueno, y también la participación, ¿no? Entonces, dentro de este programa estamos hablando, bueno, son 16 medidas y básicamente son 4 factores, ¿no? Los elementales, no nada más son los precios, ¿no? Es producción, es costo de distribución, es la parte de comercio internacional ahí con aranceles, ¿no? Es un programa... Es bienvenido, ¿no? Dadas las condiciones en que ha estado la economía, sí, a nivel internacional, nacional y regional, que indiscutiblemente ha sido golpeada.
por crisis de la pandemia, la pobreza a nivel nacional se incrementó de 5.19 a 55.7 de acuerdo a Coneval. Entonces la inflación, viene creciendo desde el año pasado, entonces hay una serie de afectación en el bienestar de la sociedad. Entonces, en ese sentido, que el gobierno federal esté generando este programa, esté llamando a los empresarios a sumarse, es algo positivo, ¿no? Y como bien lo señalaba Liz Liliana, eso viene a coadyuvar a la política monetaria por parte de Banco de México. No es algo así, lo percibo, ¿no? Que vaya a ser algo así tan mecánico, ¿no? Sí. Por ejemplo, en el aceite, señalabas ahorita precios, de acuerdo al índice nacional, de acuerdo a datos de INEGI, el índice de precios de aceites comestibles en el último año creció en un 37%. ¿A qué se debe? ¿Cuál es el factor que explica? Es un factor externo. El 70% del aceite, el 70% del aceite de canola lo produce Ucrania. Sí. Ucrania, entonces ahorita está el conflicto bélico ruso. Pues hay ni cómo hacerle, ¿verdad? Exacto, está el conflicto bélico y eso está provocando esa distorsión en el mercado de aceites comestibles a nivel mundial y por lo tanto el precio de aceite de canola se está elevando y en ese sentido se está viendo reflejado aquí y es uno de los productos que se tiene, es algo ambicioso, es algo que vale la pena, que se tiene, ¿no? Entonces, se tiene el aceite, se ha venido incrementando, pero está el conflicto, ¿no? Ahí de Rusia y Ucrania que podría estar influyendo, ¿no? Entonces, es ambicioso el programa, esperemos que tenga resultados en el corto y mediano plazo. Sí, Liz Liliana Rodríguez Gámez es profesora investigadora del Colegio Sonora, Marco Antonio Córdoba es vicepresidente del Colegio de Economistas de Sonora. Liz Liliana, ¿la inflación ya topó o va a seguir aumentando? ¿Va a topar en 8? Dicen que va a topar en 8 o va a seguir para arriba. Y esto que está anunciando el presidente, que está anunciando el gobierno federal junto con los empresarios, ¿qué tanto hará que en los próximos meses, se ponen un plan de 6 meses, baje la inflación? Bueno, muchos analistas están hablando de que todavía no llegamos a los máximos, sí, aunque ya la parte de la inflación subyacente, que es la que descuenta precisamente a estos productos que tienen una mayor volatilidad de precios en el mercado, está más o menos estabilizándose. Sin embargo, mientras, como bien lo señalaba Marco Antonio, mientras no se resuelva el conflicto de Ucrania, que es uno de los principales catalizadores de este incremento de precios, pues evidentemente no podemos estar hablando de un control de la inflación. Las perspectivas que tiene el gobierno es que este conjunto de 24 productos y las medidas en general que se van a adoptar impactan en tan solo 1/3 de la canasta básica, ¿no? Entonces, por ello de que están reconociendo que evidentemente es un intento por coadyuvar de alguna manera esta reducción de precios. Se plantean 6 meses precisamente ante esta expectativa de qué pasará con el conflicto en Ucrania y también porque recordemos que en 6 meses o de aquí a que termine el año, pues viene también una situación muy importante para la cuestión inflacionaria, que es los incrementos salariales, ¿no? Entonces, hacia finales el año vamos a estar esperando el anuncio del incremento del salario mínimo, que eso también podría coadyuvar a un incremento de la inflación o que bien la reducción esperada pues no se llegue tan rápidamente. Algunas otras expectativas, incluso que maneja el mismo Banco de México, señalan que al menos hasta el próximo año, 2023, estaríamos hablando de mantener la inflación bajo control o incluso en el primer trimestre del 2024. Entonces todavía nos esperan meses difíciles en este sentido y esperemos que pues las medidas puedan tener un impacto significativo. Sin embargo, hay algo que a mí me causó dudas respecto al anuncio de este plan, cuando se le cuestionaba al secretario de Hacienda sobre si precisamente se iban a establecer precios de referencia. Él mencionaba que se tenía libertad de modificar los productos al interior de la canasta básica, dado que se está hablando de la canasta que ha estado modificando Profeco en las últimas semanas, ¿no? Entonces, aquí hay que tener en cuenta que también está este proceso de reduflación, que es precisamente esta estrategia que siguen las empresas o los productores para cambiar los tamaños de los envases de los productos para ofrecer una menor cantidad
de producto a un mismo precio y de alguna manera disfrazar así el incremento de precios. Entonces creo que es un aspecto que debemos de estar vigilando en los próximos meses para ver precisamente si esta reducción que se pueda dirigir en términos de disminuir los precios de los principales productos de la canasta básica, pues está asociada realmente a una reducción de precios en ese sentido y no a un cambio en la presentación o incluso en los empaques de los productos que se van a ofrecer, ¿no? Sí, Marco Antonio Córdoba, dice el secretario de Hacienda que con estas medidas pretenden bajar la inflación en 1/3. Esto significa que si llegamos al 8 el siguiente mes, para dentro de 6 meses vamos a estar en 6. Él habla 1/3, pero en la inflación de alimentos. Sí. Sí, en inflación de alimentos, que ahorita es la que está más elevada, Juan Carlos. La inflación ahorita general es de 7.7% y la inflación en alimentos anda aproximadamente en 12%. Y él se refiere básicamente a ese tercio se refiere a la inflación de alimentos. Ahora, ¿qué se estima para el cierre del año en relación a la inflación? Que sí tienda a disminuir, ¿no? De acuerdo a la encuesta de expectativas económicas que salió el lunes, se estima que la inflación cierre entre 6.5% y 7%, por debajo de lo que está en este momento. Esto, el Banco Central de Estados Unidos está aplicando una política monetaria, hoy da a conocer su política monetaria de un incremento en tasa de interés, o sea, una restricción en la política monetaria, incrementa la tasa de interés, eso hace que la economía tienda a disminuir y por lo tanto la demanda de productos tiende a disminuir y los precios en el mediano plazo también tiendan a disminuir. Banco de México también se espera que incremente la tasa de interés y también provoca que el consumo y la demanda tiendan a disminuir y los precios también tiendan a disminuir, ¿no? Entonces, esas políticas, tanto de bancos centrales a nivel internacional como la de Banco de México, estarían influyendo en el mediano plazo, ¿no? Y por lo tanto se espera que la economía de Estados Unidos, que el año pasado tuvo un crecimiento notable, ¿no? Cercano al 6%, se dice en el argot económico, se sobrecalentó la economía por los estímulos financieros que tuvo del gobierno de Estados Unidos, o sea, creció y eso provocó un incremento en la demanda agregada, en los precios. Ya este año estaría creciendo un 3%, ¿no? Ya el crecimiento sería mucho menor y por lo tanto la demanda también, ya los precios tienden a disminuir y en ese sentido ya para finales de año los precios se estaría esperando que en términos generales el alza de los precios tienda a ser menor que en este momento. Sí. Esto es lo que se espera, ¿no? En este momento, que la inflación cierre entre un 6.5 y un 7%. Habría que considerar también el conflicto bélico Rusia-Ucrania. No sabemos qué va a ocurrir, ¿sí? Y hay otros factores, ¿no? Porque a veces llegan tormentas invernales muy fuertes y afectan también a precios de energéticos. Entonces, dadas las condiciones actuales, dadas las políticas monetarias que se están implementando a nivel mundial, sí se estaría esperando que si la inflación tienda que el crecimiento de los precios tienda a disminuir para finales del año y que para el próximo año ese crecimiento tienda a ser menos. Ya lo estamos viendo, ahorita dabas a conocer un dato de las remesas, ¿sí? Las remesas crecieron, sí. El primer trimestre, ¿creció cuánto? El crecimiento, si no me equivoco, fue del 13%, sí, creció 13% el alza de las remesas aquí en Sonora en el primer trimestre con respecto al trimestre del año pasado. Y dice, bueno, está bien, pero el año pasado crecimos un 20%. Entonces, ¿qué está ocurriendo? El alza de las remesas, el comportamiento se está desacelerando, ¿sí? O sea, sí están enviando recursos, pero ese incremento es menor, está disminuyendo, ¿sí? La tasa de crecimiento es menor. El año pasado la tasa de crecimiento era de 20% y ahora esa tasa es del 13%. Si ese crecimiento es menor, ¿sí? Entonces, sí están enviando recursos, ¿sí? Pero ¿qué ocurre? Ese crecimiento tiende a ser menor, ¿sí? Y en cierta parte eso se podría explicar porque la economía de Estados Unidos el primer trimestre registró una caída. Sí, hay antecedentes, Liliana Rodríguez Gámez, en los últimos sexenios de un programa así para controlar la inflación.
Bueno, en la década de los 80, sí, precisamente Miguel de la Madrid Hurtado fue uno de los primeros presidentes que puso en marcha un pacto, ¿no? Sí. Pero hay que recordar que, en primer lugar, el contexto es completamente diferente. En la década de los 80 el fenómeno que combatíamos era el de la hiperinflación, inflaciones sí, de más de 3 dígitos, arriba del 100%, y que se estaban controlando de alguna manera también por la vía del consumo, restringiendo también el salario, ¿no? En todo caso, los incrementos salariales. Hoy estamos en un escenario completamente diferente. Bueno, Miguel de la Madrid Hurtado hizo su propio pacto, lo hizo también Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, y aunque en el caso de Enrique Peña Nieto no fue un pacto de manera directa que afectara o que tuviera una influencia en precios, pero el Pacto por México, digamos, es una especie de tradición de sentarse con ciertos grupos, empresarios, políticos, sociedad civil, para llegar a un acuerdo. En este caso, creo que algo que hay que rescatar es ese acercamiento que se da de nuevo entre el gobierno, entre el presidente y el sector empresarial, que creo que es muy significativo en el sentido de todo lo que viene después de este pacto o de este acuerdo, ¿no? Que tiene que ver con las cuestiones de inversión, que tiene que ver con diferentes programas de infraestructura y de inversión pública, que además va a ser un catalizador también importante para el crecimiento en los próximos años y sobre todo en lo que resta del sexenio. Entonces, ver a los empresarios, a los principales empresarios de México, directores de cámaras, creo que es muy positivo en ese sentido. ¿Qué podemos diferenciar en relación con la década de los 80 y de los 90? Como te decía, bueno, que el fenómeno aquí a vencer es ahora la estanflación, ¿no? Tenemos inflaciones muy elevadas y tenemos crecimientos muy bajos, o la perspectiva de crecimiento incluso para este año y el próximo son muy bajas. Entonces, creo que el esfuerzo también va en ese sentido, ¿no? Necesitamos controlar esta variable económica que se nos está saliendo de control, dado que las otras variables macro están, digamos, más o menos estables y con buen comportamiento. Sin embargo, necesitamos controlar esa inflación porque pues los efectos son muy visibles. En primer lugar, se estaría comiendo el incremento salarial que se dio este año, el cual fue muy importante, muy sustantivo, pero de continuarse esa tendencia de incremento en precios, pues se va a comer ese aumento salarial. Viene la revisión de nuevo al salario mínimo, y los empresarios a su vez van a tener presiones no solo por sus costos de producción de insumos, sino también por sus empleados, por sus trabajadores, ¿no? Que van a exigir obviamente en las revisiones contractuales un incremento sustantivo. Si no se logra recuperar la dinámica de crecimiento y se resuelve el conflicto de Ucrania y ya no tenemos excedentes petroleros, pues vamos a estar ahí en un problema de finanzas públicas importantes, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido es un buen programa, pero no hay que bajar los esfuerzos en torno a los otros aspectos económicos que también son importantes, ¿no? Sí. Pues les agradezco mucho, Liziliana Rodríguez Gámez, profesora investigadora del Colegio de Sonora, Marco Antonio Córdoba, vicepresidente del Colegio de Economistas de Sonora, que nos ayudaran a entender este plan que presentó el gobierno hoy. Muchas gracias, Marco. Es con mucho gusto, Juan Carlos, muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí contigo, con Liziliana y con tu auditorio. Gracias, Liziliana. Gracias, Juan Carlos, un placer compartir con ustedes. Hasta pronto. Reporte 100.